Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, volvemos a Mundo Azul con un tema fascinante, como todo lo que rodea a Jesús de Nazaret, amigos míos. Y es que el título del vídeo bien lo merece: el eclipse de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Este hecho concreto es muy conocido en los círculos del misterio y también muy conocido, una vez más, entroncan dos realidades, muy conocido a nivel histórico, ya que hay textos, que ahora vamos a verlos, vamos a intentar desglosar todo un poquito y sobre todo también se ha investigado mucho acerca de lo que ocurrió. Vamos a ir poquito a poco, vamos a ir paso por paso porque el tema es fascinante, como digo, como todo lo que rodea al Hijo del Hombre y todo lo que de alguna u otra manera entronca directamente con su persona, y esta no podía ser otra. Amigos míos, vamos a intentar saber, dilucidar, imaginar, ¿por qué no teorizar de alguna manera el qué ocurrió realmente y si este suceso que ocurrió es algo aislado? Amigos míos, hoy en Mundo Azul, el eclipse de la crucifixión de Jesús de Nazaret. El eclipse de la crucifixión, también conocido como la oscuridad de la crucifixión o las tinieblas de la crucifixión, es un episodio descrito en 3 de los evangelios canónicos, en los que el cielo se oscurece durante el día en el momento de la crucifixión de Jesús de Nazaret. En el año 197 después de Cristo, el apologista cristiano Tertuliano consideró que esto no era un eclipse, sino un presagio, que según él fue registrado en los archivos romanos. El comentarista cristiano del siglo III, Orígenes, ofreció explicaciones naturales para la oscuridad. La primera, que podría haber sido un eclipse presumiblemente del año 29 después de Cristo, descrito por Flegón de Trales, o que podría haberse tratado de simples nubes. Los eruditos modernos no han encontrado referencias contemporáneas a la oscuridad fuera del Nuevo Testamento, pero han encontrado menciones de ella en escritos antiguos que las fuentes de herencia hoy en día perdidas, como la del historiador griego Tallus. Algunos estudiosos prefieren explicaciones naturales como un chamsim, una tormenta de arena. Otros señalan que relatos similares se asocian en la antigüedad y en el Antiguo Testamento con la muerte de figuras notables y ven el fenómeno como una invención literaria que intenta transmitir una sensación de poder de Jesús frente a la muerte, o un signo del disgusto de Dios con el pueblo judío. La referencia bíblica más antigua al eclipse de la crucifixión se encuentra en el Evangelio de Marcos, escrito alrededor del año 70 después de Cristo. En el relato de la crucifixión en la víspera de Pascua, Marcos declara que después de que Jesús fue crucificado en 9 de la mañana, la oscuridad cayó sobre toda la tierra o todo el mundo desde el mediodía, la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, la hora novena. Añade que inmediatamente después de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El Evangelio de Mateo, escrito alrededor de los años 85 a 90 y usando el de Marcos como referencia, usa un vocabulario similar para describir el hecho. Y desde la sexta hora hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. El autor incluye detalles más concretos del evento, como la resurrección de los cuerpos de los santos muertos, un gran terremoto y el reconocimiento de todo lo que Jesús en verdad hizo, y como una especie de presagio de que Jesús era el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas, que fue escrito aproximadamente en el año 90 y que también usó a Marcos como fuente, no usa ninguno de los detalles de la versión de Mateo.
solo menciona la rasgadura del velo del templo, justo antes de la muerte de Jesús, y afirma que el sol se oscureció entre las horas sexta y novena durante la crucifixión. Como veis, esto es lo que podemos coger o sustraer más concretamente de los puros textos históricos de lo que ocurrió en ese momento. Evidentemente nadie estábamos allí, amigos míos, nadie, absolutamente nadie, pero sí que fue, por un lado, un hecho más o menos aislado o más o menos concreto, y por otro podemos descifrar que fue un hecho bastante importante, no solo porque tres de los evangelistas pudieron de alguna manera significarse, aunque sí que es cierto que dos de ellos bebieron de Marcos, pero sí que fue un hecho que fue, dijéramos, contundente, y que también menciona un terremoto, que también pues de alguna u otra manera es un hecho que ha pasado, sobre todo en el catolicismo, no ha pasado desapercibido, es un hecho que casi se mete dentro de lo que es el tema de la propia Semana Santa. Yo lo recuerdo en películas, en la descripción de los sermones de los sacerdotes, y que históricamente se ha intentado investigar, incluso con programas científicos que se remontan a la antigüedad, a los antiguos eclipses que hubo y que ya se conocían por aquella época. Estamos hablando que en el año, vamos a poner aproximadamente en el 36-35 después del nacimiento de Jesús, que sabemos que hay un desfase importante en cuestión del nacimiento de Jesús, pero bueno, más o menos alrededor del 35-36, cuando Jesús de Nazaret muere, fallece con 36-37 años, en orden un poco cronológico. En ese momento ya se conocían sobradamente, ya había registros romanos, ya había registros griegos, ya había registros fenicios, ya había registros incluso de antiguos imperios como el egipcio, que hablaban de este tipo de fenómenos, de este tipo de conjunciones astronómicas, y propiamente se refería a ellos como eclipses. O sea que me parece demasiado sorprendente que de ser un eclipse no pudiéramos, o no hubiera un registro de ese eclipse, ha de ser cierto que fue un eclipse, y que sí hubiera un registro de que todo se oscureció por completo. Como digo, se han intentado dilucidar un poco los hechos. Muchos dicen que son nubes, que había un Maharabit del desierto, una especie de tormenta del desierto, que era un día un poco nublado, que, bueno, en definitiva que fue un hecho un poco natural que se sacó y que se permitió algún tipo de licencia literaria. Pero también es un hecho que me extraña. ¿Por qué? No porque sea cierto que bajo ciertas circunstancias, o para darle un poco de pomposidad, en este caso a la figura de Jesús de Nazaret, o incluso a una figura importante en la historia, no se magnificara o no se llevara algunos hechos hiperbolizados, en el que esta persona, pues para que verdaderamente fuera el Hijo de Dios o tuviera poderes, etcétera, etcétera, fuera alguien importante, pudiera de alguna u otra manera cubrir el sol, o hubiera un hecho concreto, una hecatombe, una calamidad, un terremoto o algo que verdaderamente significara el hecho de que, Dios mío, Jesús ha muerto y las tierras se han abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho fue registrado e históricamente se ha estudiado, con lo cual mínimamente se debe tener en consonancia de que si no pudo suceder un eclipse, sí pudo suceder algo concreto en ese momento. Aquí ya, amigos míos, soltamos un poquito las riendas. Ya, fijaros, no voy a hablar ni de Caballo de Troya, no voy a hablar ni del libro de Urantia. Simplemente voy a hacer mención a un hecho muy conocido dentro del mundo del misterio y dentro del fenómeno de las apariciones marianas, del fenómeno de lo divino, del tema del sol, el tema de la ocultación, de los eclipses, de objetos extraños que en la antigüedad, el Enuma Elis y demás, se hablaban de este tipo de extraños fenómenos, o el sol de Ra, bueno, en definitiva una serie de hechos que ocurrían, que si bien se sabía que eso era divino, porque ya se conocían cierto tipo de aspectos más o menos astrológicos o astronómicos, naturales, que se sabía que no eran
estos fenómenos que ellos estaban observando. Y quiero mencionaros el famoso milagro de la danza del sol de Fátima, donde más de 1 millar de personas, repito el número por si no se nos queda en la cabeza, más de 1 millar de personas, más de 1000 personas fotografiadas, amigos míos, que hay fotografías que realmente asombran al mundo entero, de cómo en un momento muy concreto de la historia, el 13 de octubre, el sol danzó en el gran milagro de Fátima y dejó a la gente arrodillada sin saber a lo que atenerse. Pero no solo eso, y quiero enseñaros más cosas para ir encauzando un poco a lo que yo creo que pudo suceder. Y en este caso es esto que estáis viendo. Este es un fresco bizantino del siglo XVII ubicado en la catedral ortodoxa de Svetis Kolveli, en la ciudad de Testeta, en Georgia. Esto no es una mera invención mía, sino que es algo que existe, algo que ha sido un poco vox populi dentro del tema del mundo del misterio y que realmente se han dado diferentes explicaciones y nadie sabe realmente qué hacen en un fresco del siglo XVII, en un fresco bizantino del siglo XVII, este tipo de objetos, que al principio se decían que no eran ángeles que se pintaron, pero se sabe que ya por entonces los ángeles ya eran pintados en frescos con alas, con lo cual no se entiende qué son estos objetos, que además se les ha pintado una especie de turbulencia como si saliesen despedidos hacia arriba. Pero hay más, no es el único fresco ni el único cuadro que existe de esto. También existe un fresco inusual en la iglesia del monasterio de Cristo Todopoderoso que representa la crucifixión de Jesús, el monasterio de Visoki de Kani, en Kosovo. La pintura es medieval, aunque se desconoce la fecha exacta. Sabemos un poco ubicar el contexto medieval, pero se cree aproximadamente que puede ser en torno al 1200-1300 después de Cristo. Algo fascinante, y volvemos a lo mismo. En aquella época no tenía ningún sentido, a no ser que antiguamente se supiera algo que ahora se desconoce o que no se quiere reconocer, de algo que estaba ya aceptado y que a lo mejor modernamente, por esa prepotencia que tenemos a nivel moderno, a nivel ortodoxo, a nivel científico, a nivel, llámalo como quieras, nos reímos de cierto tipo de sucesos que están, por otro lado, a la orden del día. Y viendo estos cuadros, amigos míos, o estos frescos del 1200, 1300, del siglo XVII, bizantinos, en definitiva de una antigüedad importante, de un contexto histórico muy concreto, es fascinante el ver cómo muchas veces la evidencia está ante nuestros ojos, amigos míos. Y para mí, y ahora sí ya soltamos las riendas por completo, para mí, amigos míos, el hecho que se produjo durante la crucifixión de Jesús de Nazaret, probablemente minutos o 1 hora después de su fallecimiento, probablemente segundos después de su fallecimiento, fue ni más ni menos lo que se venía observando desde hace muchísimo tiempo con todo lo referente a Jesús de Nazaret, y lo que se venía observando en textos antiguos acerca de divinidades, acerca de ángeles, acerca de dioses o acerca de hechos muy concretos relacionados con la divinidad, de cómo luces en el cielo, ni más ni menos que el propio fenómeno ovni, no podía estar, cómo no, relacionado directamente con el Hijo del Hombre, con Jesús de Nazaret, ya que ha sido el hombre más importante de la tierra y ha sido el hecho histórico, ha sido la cumbre, la crén de la crén, el epicentro de la verdadera historia de los seres humanos. Tanto es así que medimos, sí que es cierto, a nivel europeo, a nivel cristiano, a nivel... tanto es así que medimos el nacimiento de este indescriptible y gran ser como punto y aparte en la historia de la humanidad, y nos regimos
anualmente por un calendario concretamente de su nacimiento, evidentemente por influencias religiosas, etcétera, etcétera, y por un contexto histórico, por un calado cultural, etcétera, etcétera, pero que también fue extremadamente importante y que a día de hoy un mensaje llega a nosotros, está vivo y que esa conexión no podemos dejar de pensar y no podemos mirar hacia otro lado, el ver que hay algo que nos llama desde el otro lado y que hay encima cosas materiales que ratifican un pensamiento o una posible teoría, que lo que ocultó en su momento el Sol, ese hecho que asombró a los allí presentes en un momento determinado, que causó tanto revuelo y que los evangelistas dejaron marcado, y que no pudo ser un hecho astronómico como tal, porque los historiadores no han encontrado momentos en los que pudiera llegar a ocurrir un hecho así, ni por pruebas, ni por constatación escrita, ni por conjunción verdaderamente de... Hay IAs, inteligencias artificiales, que se remontan para atrás, igual que pasa en los solsticios, igual que pasa en los eclipses lunares, igual te puedes remontar hacia atrás y ver verdaderamente si en ese momento hubo un eclipse, y no es así. No pudo ser otra cosa que un objeto cercano a la Tierra, evidentemente, demasiado cercano ya que estaba en ella, de repente voló y en un momento muy concreto, con una intencionalidad muy específica, ocultó el Sol, puso todo en tinieblas, verdaderamente con la intención de remarcar un hecho y que ese momento quedara grabado en la posteridad. Amigos míos, esto es lo que yo creo que ocurrió, y hay no solo un fresco, hay más de un fresco y hay más de un texto que relaciona concretamente a lo religioso con objetos extraños del cielo. Bisocchi de Cani, ya lo hemos visto en otras ocasiones en Mundo Azul, pero ha sido como un viento, un aliento para mí, para verdaderamente ver lo claro que muchas veces están las cosas y cómo nosotros las liamos y cómo nosotros intentamos buscar explicaciones, que si vientos del desierto, que si nubes, como si esta gente fuera estúpida y no conociera las nubes ni los vientos del desierto, y no pudiera decir, no, oye, pues un viento del desierto vino. Fue suficientemente impactante para ellos como para dejarlo escrito, y sobre todo relacionarlos con una divinidad que desconocían, que no entendían, y que sabían que eso estaba por encima de ellos y que evidentemente estaba relacionado directamente con Jesús de Nazaret. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Sé que he subido un poquito tarde el vídeo de esta semana, pero he tenido muchos problemas de trabajo, familiares, me ha sido un poco complicado, un poco difícil también subir así algún vídeo short, de los que os tengo acostumbrado, 2 por semana aproximadamente. Pero sí que os tengo que dar las gracias porque sobre todo los vídeos de noticias y noticias buenas están teniendo muchísima buena acogida en TikTok. Ya hemos sobrepasado las 1000 visualizaciones en muchos de estos vídeos, me estáis dejando alucinados. Os doy las gracias. Ahora sí, continuamos en Mundo Azul, y ya sabéis que pase lo que pase, suceda lo que suceda, incansablemente ahí estamos en Mundo Azul, y lo retomamos siempre con muchísima energía, trayéndoos temas como estos, amigos míos, donde una vez más el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, un auténtico Dios, es protagonista y se vincula directamente con un otro pilar en Mundo Azul, que en este caso es el fenómeno OVNI. Amigos míos, como digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También os recuerdo, como no, los vídeos short de YouTube, donde voy intentando colgar todo lo asiduo que me dejan. También os recuerdo, como no, el grupo de Telegram de Mundo Azul. Simplemente descargaos Telegram, buscar Mundo Azul y podéis entrar. No necesitáis contraseña, no necesitáis nada de nada, simplemente tener Telegram descargados en el móvil. Y también os recuerdo la membresía del canal para todos aquellos que decidan aportar algo, si es que así lo desean. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, amigos míos, y nos vemos en el próximo vídeo.